Hola, buenas tardes, Juan. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Es un honor también para mí estar aquí. Y bueno, sí, también la verdad que me entusiasman mucho estos temas. Vamos a ver todas las aristas notariales del tema, a ver qué ponemos en las escrituras, qué está pasando con la materialidad de la cosa y los ocupantes. El tema que nos convoca hoy es la tradición y los aspectos notariales, ¿sí? Dentro del cual vamos a ver qué ocurre cuando la cosa está ocupada, ¿sí? Cómo se manifiesta la traditio brevi manu cuando la relación no es excluyente del tercero, o qué constancias y qué manifestaciones de las partes hay que poner en la escritura cuando el inmueble está ocupado por un tercero contradictor, ¿sí? No ya un tercero amigable que está en una relación de tenencia con la cosa a través de una causa que es un contrato base, como por ejemplo una locación, un comodato, sino que esa persona o intervirtió su título o usurpó el inmueble y va a quedar en manos del comprador la actividad de recuperación de la cosa. Todo eso es conveniente que tenga reflejo escriturario por las cuestiones frente a terceros y frente a las partes, incluso también frente al notario, ¿sí? Por la responsabilidad. Así que bueno, comencemos hablando de la tradición. Sí, es un instituto de suma importancia, porque es uno de los elementos que sirve para diferenciar los derechos reales de los personales. Tal es la importancia que le dio Vélez Sarsfield hace 130 años, y hoy en día continúa su vigencia dentro de la economía del Código Civil y Comercial. Eh, la tradición es la adquisición bilateral de la posesión entre vivos, ¿sí? Cuando requiere dos personas o más bien dos partes, como dice el código, es la entrega y la recepción voluntaria y material de la cosa, que también le podríamos agregar a esta definición libre de una relación excluyente, ¿sí? O libre de contradictores, porque vamos a ver que cuando no se da alguno de estos aspectos, no hay tradición, ¿sí? Es la definición como más compacta que se puede hacer es la conjugación entre los artículos 1922, 1924 y 1926. Es como que vamos saltando artículos de a pares, ¿no? En 1922 habla de la voluntariedad como requisito para establecer una relación de poder. En 1924 habla de la relación material con la cosa, ¿sí? De actos materiales que son indispensables. Y que esté libre de contradictores o de una relación excluyente es el artículo 1926. Sobre la naturaleza jurídica de la tradición se han efectuado por lo menos dos grandes teorías que continúa la vigencia, pero esto les voy a decir en dos palabras nada más porque no tiene tantas consecuencias jurídicas. Para algunos es un acto jurídico bilateral y para algunos dan un paso más y lo califican como contrato, un acto jurídico bilateral y patrimonial, ¿sí? Donde hay partes que podemos nombrar como el tradens y el accipiens, ¿sí? El tradens es el que entrega, accipiens el que recibe la cosa. Y bueno, y si vamos allá a interiorizarnos un poco más o establecer la que sería el carácter más fundamental de este contrato, Spota ya desde hace muchas décadas hablaba del carácter abstracto de la tradición, porque está desvinculado de la causa. Sí, y así, esto que cuesta un poco entender porque nuestro derecho es tan causalista y reservamos tal vez la abstracción para los títulos valores, ¿sí? O algún otro instituto. La tradición podemos pregonar de ella que es un acto abstracto en cierta razón, en cierta manera, porque si se hizo la tradición, la entrega bilateral de la cosa, y decae el título causal, no pierde por ello automáticamente la relación real de posesión el accipiens, sino que va a ser necesario intentar una acción judicial o extrajudicial para que él entregue nuevamente la cosa. Pero, es decir, el devenir del acto causal no afecta directamente a la relación de hecho con la cosa. Por eso, les digo, muchos autores opinan que dentro de la categoría de contratos se trata de un contrato abstracto. Y tiene unas cuantas funciones la tradición. Una de ellas es el modo de adquirir la posesión y la tenencia, también es el modo de adquirir los derechos reales. Acá es donde subrayo la importancia de la distinción entre derechos reales y personales a través de la tradición. Lo que nos viene de la mano de otra característica que es la publicidad. Para Vélez Sarsfield, la publicidad era traditiva y de hecho, él decía, para poder respetar un derecho real, la sociedad lo tiene que conocer. ¿Y cómo se conoce un derecho real a diferencia de los personales? Bueno, como afectan a la sociedad entera, como sujeto pasivo de la relación real, tienen que conocerlo de alguna manera. Bueno, y eso era a través de los hechos materiales de la tradición, de lo que vamos a hablar hoy. Hoy en día, modernamente, se ha criticado esta concepción
en el sentido de que no le da a la tradición la característica de publicidad, sino que es la relación real la que se publicita naturalmente, porque es lo que continúa en el tiempo. ¿Sí? La relación real tiene visos de permanencia, entonces los actos posesorios que va realizando el titular de la relación real son lo que se manifiestan en el tiempo y lo pueden percibir por sus sentidos los terceros. En cambio, la tradición es un acto efímero, fugaz, por ser un acto jurídico, es instantáneo, por así decirlo, y si fuera eso la publicidad, el que no lo vio en ese momento no se enteró, y sin embargo se van a enterar después por la relación cotidiana con la cosa, ¿no?, del poseedor. Así que se habla más modernamente de publicidad posesoria, más de publicidad traditiva. Bueno, en las obligaciones de dar cosa cierta constituye el pago, la tradición, y en la anterior dicotomía de contratos reales y consensuales, bueno, era el elemento perfeccionador de los contratos reales en el Código Civil derogado. Les anticipo esto acá, porque después vamos a tener alguna consecuencia de la inexistencia de los contratos reales cuando hablemos del constituto posesorio. Bueno, ¿y cuáles son las formas de hacer la tradición? Que esto está contemplado en el artículo 1924. Tienen que ser actos materiales del tradens, del accipiens o de ambos. ¿Sí? De alguno de los dos tiene que realizar actos materiales. No basta la mera declaración de darse por desposeído. Es decir que, y acá enseguida los escribanos se nos hace la pregunta, ¿y por qué siempre ponemos en la escritura que el vendedor hizo la tradición y que el comprador la recibió? Bueno, tiene entre las partes, ya lo decía Salvat en el tratado, tiene el valor de una confesión extrajudicial. Es decir, que entre las partes vale como una confesión extrajudicial. La confesión extrajudicial tiene la característica de que es oponible o compromete a la parte a la cual lo perjudica. Es decir, que es más importante que el vendedor diga que entregó la cosa y que hizo la tradición a que le diga que el comprador lo diga. Porque en realidad el comprador está diciendo algo que lo beneficia y no hace prueba. En cambio, sí prueba respecto a la parte a la cual la declaración perjudica. Entonces, quiere decir que una vez dicho en la escritura, entre las partes no va a poder cuestionarse ese hecho de que ya se hizo la tradición. Entonces, el vendedor no va a poder, por la teoría de los actos propios también, no va a poder desdecirse y volver a insistir en que no entregó la cosa, por ejemplo. Pero, sin embargo, esta manifestación no vale frente a terceros, solamente entre las partes. Y agregando, como habíamos dicho, a la definición de la tradición, hay que hacer hincapié en que la relación de poder tiene que ser vacua. Vacua significa, por el artículo 1926, libre de contradictores o libre de una relación excluyente. Es decir, si yo vendo un inmueble alquilado, el inquilino no me está contraviniendo mi posesión. Él está a título de tenedor o, en otras terminología un poco más metafórica, representante de la posesión del vendedor, ¿sí? Y luego después del comprador. Pero el tercer contradictor es alguien que tiene una posesión y que no puede coexistir dos relaciones reales a un mismo respecto de la misma entidad o potencia. Entonces, si ya hay alguien poseyendo, yo no puedo hacer una tradición efectiva porque no va a ser vacua. Y de ahí la cuestión de que es muy importante indagar la causa cuando hay una persona ocupando un inmueble, porque el carácter de la relación real, o más modernamente se habla de relación de poder de esa persona ocupante, va a estar determinada invariablemente en principio por la causa que le dio lugar. Es decir, ¿a título de qué posees? ¿O a título de qué ostentás una relación real? Inquilino, por ejemplo, en un contrato de locación te dio, esa fue tu causa. Comodatario, un contrato de comodato. Entonces, por el principio de inmutabilidad de la causa, en principio, la relación real continúa tal y como se fundó, ¿sí? Porque para poder contravenirla, digamos, intercambiar el rol, va a tener que hacer una interversión de título, ¿sí? Un cambio de causa que requiere una serie de extremos un poco más difíciles de probar y de realizar. Bien. Sí, acá me gustaría hacer hincapié en que la tradición siempre se habla de la cosa, y la cosa tiene que incluir los accesorios también. Y esto es un punto donde muchas veces la doctrina notarial no ha hecho mucho hincapié, y se ve más en artículos aislados, tal vez de derechos reales, pero por el artículo 1140, los accesorios también tienen que ser entregados junto con la cosa, y es conveniente detallarlos, sea en el boleto de compraventa, especialmente, y verificar antes de la escritura que se encuentren todo lo que se había prometido por parte del vendedor.
Es decir, que es conveniente la revisión del inmueble antes del acto de escrituración, si es que la tradición se va a hacer en el mismo acto, ¿no es cierto? ¿Qué ¿Qué son entendemos accesorios? ahí? Esa es la pregunta. ¿Qué entendemos por accesorio, Nicolás? Justo iba ahí a la Muy pregunta. bien. Claro, ¿qué son accesorios? Porque primero lo que esté enumerado en el contrato, pero supongamos que el contrato es deficiente y no, o directamente no se les ocurrió o no quisimos enumerarlos. Bueno, y acá hay una rica jurisprudencia, con mucha casuística, donde el criterio rector de la jurisprudencia es que son accesorios de un inmueble todos los muebles que integran la estructura, por ejemplo, que están empotrados, o los que están fabricados especialmente para Para ese ese lugar. inmueble. ¿Sí? Por ejemplo, una, una biblioteca empotrada, ¿sí? La mampara de una ducha. Bueno, entonces, Sí, la cocina. claro, exactamente, exactamente. Los sanitarios, dice la jurisprudencia, el medidor de luz y gas, una estatua que adorna el jardín, que esté todo orientado hacia estéticamente hacia esa estatua. Eh, bueno, la caldera, un mueble tipo placard, las tapas de la luz, todo eso integran accesorios. Pero no integran accesorios, según la jurisprudencia, las estufas, las heladeras, las lámparas, pero bueno, debe dejarse en condiciones de iluminación el inmueble. Es decir, si las lámparas no son accesorios, salvo que se hayan estipulado así en el contrato, si yo voy a revisar el inmueble antes, no me pueden haber arrancado las lámparas y haber dejado directamente los cables pelados. Tienen que haber dejado un Claro. portalamparita con una lamparita que funcione en condiciones de iluminación. Si no, no están cumpliendo con la entrega de accesorios del inmueble. Nicolás, y estos accesorios como que tienen o tienen una mayor relevancia en el caso de ciertas casas, por ejemplo, ciertos inmuebles, donde, como vos dijiste bien, estamos hablando de una biblioteca importante, donde estamos hablando de una bodega, ¿no es cierto? Donde tiene determinadas características especiales que muchas veces la adquisición de la propiedad también se basa en un determinado interés del comprador, también por cómo está la casa diseñada o por el beneficio que tiene ese lugar, ¿no es cierto? Exacto, exactamente. O incluso árboles, ¿sí? O arbustos. Todo eso, Exactamente. claro, integra el paisaje, digamos, y tiene que estar incluido. Porque si no estamos tergiversando, lo que apunta la jurisprudencia es a no tergiversar la causa final, o la causa motivo que tenían las partes. A lo mejor fue determinante para el comprador adquirirlo por esos muebles que había también, o la estética que brindaba en su conjunto, y entonces, bueno, pero siempre y cuando, es conveniente de todas formas poner, dejar constancia, incluso en la escritura se pueden enumerar cosas muebles si son de un valor significativo, ¿no? ¿Y Que sean determinantes dónde de la voluntad. dónde nos aconsejás, digamos, en la escritura, como una declaración complementaria, cuáles serían los accesorios que compondrían el inmueble? Ahí más o menos sería un Sí, detalle, antes, o hace con muchos un años, ¿se acuerdan que inventario. era? Miren, se puede hacer un inventario y agregar a la escritura, no es lo más frecuente, pero yo creo que iría en un buen lugar dentro de las manifestaciones complementarias de las partes. Donde, ¿se acuerdan que hace unos años era muy común poner que se transmitía con la línea telefónica el inmueble Sí. cuando era muy difícil de conseguir una línea telefónica? Hoy es al revés, ya nadie quiere las líneas terrestres, ¿no? No Pero hay más casi línea fija ya. es verdad. Bueno, y aquí en Quilmes tuvimos un problema de que se incendió Telefónica y entonces quedamos todos con módem en lugar de líneas. Los cables ya no sirven acá. Así Sí. que, y bueno, entonces ocurrió que en ese mismo lugar donde antes poníamos eso, sería conveniente ponerlo, ¿sí? Pero por supuesto nunca dentro de lo que son constancias notariales, ¿eh? Siempre dentro de lo que son. Y como no es el objeto principal del precio y del contrato y la compraventa, y es un accesorio, iría perfectamente en manifestaciones complementarias de las partes. Está bien, entonces Eh, sería no solamente que el objeto, esa cosa accesoria, sino que es la entrega, la tradición de esas cosas y la aceptación por parte del comprador, ¿no? Que sería lo más importante. Exactamente, exactamente. Entonces el vendedor puede manifestar que entregó la cosa con anterioridad a la escritura, que le entrega en el mismo acto, que ahora vamos a ver alguna variante importante, o que la va a entregar con posterioridad, ¿sí? Que también puede ser, no hay problema. Acá se da mucho Eh, en Misiones el tema de las plantaciones, ¿viste? Bueno, para el que no me conoce, yo soy de la provincia de Misiones, plantaciones de hierba, ¿no? Entonces, por ahí se vende una propiedad que es una chacra familiar, donde hay un casco de estancia, digamos,
y lo que tiene mayor valor es la plantación que haya, ¿no? Por ahí se podría dejar mención de la cantidad de hectáreas que se encuentran plantadas con yerba como un accesorio de esa posesión, ¿no? Muy buen ejemplo, me gustó. Sí, excelente, claro. Sí. Este, y bueno, ¿qué podemos decir acerca de las manifestaciones de la entrega de las llaves? Porque esto es muy frecuente que contra la escritura se entregue la posesión y viene el vendedor con las llaves en la mano o en la cartera, digamos, después la terminan dando cuando ya se entrega el precio. Bueno, esto es importante, pero podemos aseverar que la entrega de llaves equivale a la tradición siempre y cuando las llaves correspondan al inmueble. Y esto es muy importante porque es una correspondencia que se va a determinar después, ¿sí? Cuando el comprador vaya a ingresar al domicilio, al inmueble. Entonces, el problema, esto igual suponiendo que hay dos cuestiones a elucidar. Una es la entrega material y otra es la entrega libre de contradictores, que ambas integran el concepto de tradición. Entonces, si la correspondencia entre la llave y el inmueble tiene que ver con la entrega material, con que efectivamente haya habido entrega material. Entonces, si el comprador recibe la llave y intenta ingresar y la llave no funciona, significa que no hubo tradición, porque él no pudo acceder a la materialidad de la cosa. Ahora, otra cosa es que la llave sí funcione, pero que adentro del inmueble haya un tercer contradictor que cuando abra, después lo eche, ¿sí? Entonces, esa es otra cuestión también, pues puede corresponder la llave, pero a lo mejor no hubo tradición por el hecho de que había un tercer contradictor que hasta, te diría que hasta posee solo ánimo, porque para el momento entre vivos, para adquirir la posesión hace falta corpus y ánimo, ¿sí? Que son los elementos configurativos, ¿no? Desde la concepción de Savigny, que atravesó el Código Civil y también el Código Civil y Comercial. Pero les decía que, bueno, entonces, esa es, pero para conservarla, la posesión, solo hace falta el animus. ¿Sí? En los libros de Reales siempre hay una linda metáfora que habla, si no tendríamos que ser todos como el caracol que lleva las casas a cuestas. ¿Sí? O sea, yo compré mi casa, ingresé, tuve corpus y animus en ese momento, y después puedo irme de vacaciones tranquilamente, que a mi regreso voy a seguir conservando no se enervó mi posesión. Pero bueno, acá en este caso, como puede haber un tercero contradictor que poseía solo ánimo y que hubiera recibido la cosa antes que yo, esta es la gran trampa de la persona que posee solo ánimo, especialmente en lotes de terreno, donde no quedan muchos signos de ocupación a veces. A lo mejor ni siquiera está alambrado, ni siquiera tiene un candado, y entonces, ¿cómo sabemos que no hubo una persona que recibió antes que nosotros la posesión? La posesión. Ahora Qué volveremos. problema Sobre el ese, tema, ¿no? algo... ¿Cómo? Qué problema ese, ¿no? Ahora algo más vamos Ese a es decir sobre ese tema, pero y les decía, a veces, porque los escribanos muchas veces no documentamos que se entrega la llave en ese momento, a veces decimos que se entregó la posesión, o antes de ahora, o en este acto. Si es en este acto y estamos en la escribanía, evidentemente es con la entrega de llaves. Ahora, si uno documenta la entrega de llaves en el momento de la escritura, en rigor de verdad, yo quería contarles cómo funciona la fe pública en este caso. Bueno, hay fe pública respecto de la percepción de la entrega de las llaves, pero no sobre la correspondencia sobre la cerradura. Y esto ya parece una verdad de perogrullo, pero por más que el escribano asevere que está viendo, afirme con fuerza de fe pública que se entregan las llaves, eso no significa nada respecto de la sinceridad o no de la llave que le entregó una parte a la otra, ¿sí? Entonces, la fe pública se limita nada más a la percepción de las llaves, pero no a que correspondan con el inmueble. Algunos propiciaban un acta notarial de entrega de la cosa, ¿sí? Que además de hacer la escritura, que el escribano haga una escritura separada, donde se hace un acta y donde percibe que una persona entrega a la otra el inmueble. Bueno, en este caso hay fe pública también sobre la entrega de la cosa, pero de vuelta, les insisto, puede haber un tercero que posea solo ánimo la cosa, y entonces en ese caso no hay posesión vacua. Supónganse que una persona está en tren de defraudar y le vende, hay varias ventas, doble venta, ¿no? O triple venta. Al primero se le puso en posesión de la cosa, y el segundo, cuando va a tomar posesión de la cosa, sea escritura o boleto, en realidad ya había tomado el primero de buena fe, ¿sí? Entonces el segundo, en rigor de verdad, no hubo tradición vacua, y ahí es donde no adquirió el derecho real, y con una forma que es casi imposible de detectar. Esto es importante cuando uno hace las primeras visitas al inmueble, antes de las tratativas precontractuales, y ve
personas que están ocupando el inmueble más allá de la familia directa del vendedor, preguntar a título de qué poseen, ¿sí? Pues es muy importante eso, porque justamente que si están poseyendo a título de inquilino, bueno, dejar constancia, como vamos a ver ahora, en la escritura del tema de la traditio brevi manu, para que después sea mucho más fácil eventualmente desalojar a las personas, ¿sí? Así que eso nos tiene que disparar, porque puede haber un usufructuario, puede que todavía no pedimos los informes o no vimos el título con la nota cartular y no nos enteramos. Entonces todo eso es muy importante en las etapas previas. Así es. Ahora, si la escritura omite la tradición, ¿qué pasa si directamente el escribano no dice nada acerca? Vimos el caso de que dijo que se hacía antes, que se hacía en el momento, que se hacía después. Bueno, y si no decimos nada, bueno, inscribir en el registro se va a inscribir igual, por dos razones. Primero, porque la obligación surge de las normas de la compraventa. Aunque uno no diga nada, al ser una obligación principal del vendedor, bueno, es el jus ad possessionem o jus ad rem que tiene el comprador. Entonces, aunque no se diga nada, lo tienen que hacer igual. No hace falta que conste en la escritura que se va a entregar o bueno. Ahora, una pregunta, una vuelta de tuerca más. ¿Qué pasa si la escritura dice que no se va a hacer tradición? ¿Sí? Que no se hará. Porque, por ejemplo, ahora vemos, hay un contradictor. Bueno, el registro de propiedad lo tiene que inscribir igual. Lo inscribe igual, de hecho, porque en rigor de verdad, el registro inmobiliario no es un registro de derechos, sino un registro de títulos, ¿sí? No es un registro ni constitutivo ni convalidante, solamente inscribe títulos al dominio. Entonces, este va a seguir siendo un título, aunque se diga que no se va a entregar la posesión, por haber, por ejemplo, un tercero contradictor, porque después puede tomar a su cargo el comprador hacer la acción reivindicatoria, como ahora vamos a ver seguidamente. Todas estas cosas que nos llaman la atención un poco a los escribanos porque no son cosas que vemos cotidianamente, ¿no? Es lo habitual que, bueno, contra la escritura se cierra el ciclo, ¿no?, de la entrega del precio y entonces naturalmente viene también la entrega de la posesión. Y acá nos viene a cuento, entonces, ¿por qué no la entrega? ¿Qué pasa si hay un tercer contradictor? ¿Qué pasa si hay un tercer poseedor que excluye la posesión del vendedor, ergo imposibilitándole al comprador a tener una tradición vacua? Siendo así, si las partes reconocen la existencia de un tercero, ¿qué valor tiene? Ya sabemos que el registro lo va a inscribir, que la escritura en sí va a ser válida. Lo que no se va a poder cumplir es con la entrega material de la cosa. Entonces, ¿qué valor tiene que lo pongamos en la escritura todo esto? Bueno, si las partes lo reconocen, se le impide al comprador reclamar el incumplimiento de la entrega al vendedor. Es decir, si nosotros especificamos en la escritura que hay un tercer contradictor, un usurpador o un poseedor a título de lo que fuere... un poseedor, exactamente. Entonces, el comprador no le va a poder reclamar al vendedor justamente porque ya se está dejando constancia en la escritura. Las partes están celebrando un acto válido, pero el vendedor no va a poder efectuar la tradición. Bueno, por supuesto que si después espontáneamente el tercero devuelve la cosa o la abandona, el vendedor igualmente va a tener la obligación de dársela, por más que se haya ido, porque cambió las circunstancias de hecho bajo las cuales se efectuó la manifestación de la voluntad, ¿no? En ese caso sí. Pero hay un plenario muy interesante del año 1958, el famoso plenario Arcadini, en el cual se discutió la siguiente situación, la del comprador por escritura pública al que no se le hizo tradición. Y la gran pregunta de la Cámara en pleno fue, ¿puede el comprador al que no se le hizo tradición intentar por sí mismo la acción reivindicatoria? Porque ahora vamos a las postrimerías de la escritura, lo que pasa después. Si hicimos una escritura donde no se entregó la posesión, reconociendo que había un tercer contradictor, ¿el comprador puede intentar la acción reivindicatoria o queda obligado el vendedor a ejercerla, incorporar nuevamente la posesión a su patrimonio y después hacerle la tradición al adquirente? Bueno, este fallo, que no tiene desperdicio, terminó diciendo que en toda escritura de compraventa hay una cesión implícita de la acción reivindicatoria. Es decir, que el final del fallo fue que, tras barajarse distintas teorías, que el adquirente, por escritura pública, podía intentar por sí mismo la acción reivindicatoria. Es el plenario Arcadini de 1958. Muy bien. Entonces, hay una cesión implícita, con lo cual el comprador podía
directamente intentar la acción reivindicatoria. Si no, ¿cuál era la otra opción? Que intentara la acción reivindicatoria por subrogación en los derechos del vendedor. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí ingresaba la cosa al patrimonio del vendedor. En cambio, de esta manera directamente ingresa al patrimonio del comprador sin tener que pasar nuevamente ni traer a colación al vendedor que quedó en el pasado, por así decirlo. Esta es la cuestión. Después se barajaba otra teoría, también un instituto de la Procuratio in Rem Suam del derecho romano, pero no vamos a ahondar en esos temas, pero ya les digo, el fallo es súper recomendable la lectura y muy, muy actual. Ahora, ¿por qué dicen que hay una cesión implícita en la escritura? Porque dice que cuando el vendedor le transfiere al comprador, otra expresión latina del fallo, es cum omni sua causa, con todos los derechos, con todo el haz de derechos que le correspondía en la plenitud de su prerrogativa, por así decirlo. Entonces, también dentro de lo cual está incluida la cesión de la acción reivindicatoria. Y ahí se distingue muy bien entre lo que es el derecho real de la acción real, que son separables y cesibles con independencia del derecho real. Porque en este caso, el problema del fallo es que el comprador no había adquirido el derecho real. Se requiere título y modo. No había habido modo, porque Claro. no hubo todo lo que dijimos acerca de la tradición. Entonces, ¿puede el comprador sin modo ejercer la acción reivindicatoria? Sí, puede. Ahora, desde lo que es ya técnica notarial, es recomendable dejar constancia expresa de la cesión, y que no sea implícita por interpretación jurisprudencial, ¿no? Digamos, ¿qué conviene poner? Bueno, ¿vieron cuando hablamos de les transfiere todos los derechos inherentes al dominio y de la posesión? Bueno, agregar y acciones. Le transfiere todos los derechos y acciones inherentes al dominio y de la posesión. O sea, La palabra sería acción. Y, claro, le transfiere todos los derechos y acciones inherentes al dominio. Entonces, esto es importante porque de esta manera hay una cesión explícita y conjugado con el hecho de que no hubo tradición, el comprador directamente puede, y si ustedes quieren, también pueden documentar expresamente la cesión de la acción reivindicatoria. Sí, ya ahí está incluida, pero si además lo quieren hacerlo todavía más específico, se puede mencionar que se cede la acción reivindicatoria. Ahora, y más si tenemos, Nicolás, por ejemplo, un plano que esté visado por otro poseedor, ¿no? Bueno, ese es un muy interesante elemento, solo que en este caso depende de las jurisdicciones donde se comuniquen los planos al registro. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, los planos de usucapión no se publicitan en el registro de la propiedad. Son los únicos planos que no tienen comunicación al registro. No sé el caso de otras provincias, pero... acá tampoco, acá no, solamente en catastro. Pero por ahí se puede obtener un plano a sabiendas de que está con un trámite de un poseedor y el comprador quiere adquirir bajo esas condiciones porque es más económico, porque le conviene, porque se hace cargo del trámite para sacarlo o del juicio que viene, de la litis que está pendiente, ¿no es cierto? Pero exacto. bueno, toma conocimiento a través de un plano visado por catastro, ¿no? Y eso que dijiste vos es muy importante, porque el catastro es una fuente también de conocimiento de este tipo de situaciones, porque el catastro tiene actualizado el efecto fáctico de los inmuebles. Entonces, además va a publicitar, por ejemplo, la existencia de un plano de usucapión, que es muy relevante para hacerse la composición del lugar de cómo está el inmueble. En el certificado, ¿no? Porque en el certificado de catastro. El certificado de catastro, bueno, en otras jurisdicciones en observaciones, pero me imagino que debe ser algo parecido en los otros. Es lo mismo. Por eso es lo mismo. Por eso es tan importante la transcripción en la parte cuando hablamos de certificado catastral, transcribir lo que está en observaciones del certificado, ¿sí? No solamente la nomenclatura catastral. Totalmente de acuerdo, exactamente. Es muy importante que las partes conozcan eso y a veces que presten la conformidad expresa. Otras cosas que nos puede revelar el certificado catastral son dobles dominios, ¿sí? Anotaciones de expropiación, cosas que a veces no salen en el informe de dominio. Pero dentro de lo que es técnica notarial, quisiera agregar una manifestación más que conviene hacer en estos casos, que es muy conveniente que el vendedor manifieste hace cuánto que está desposeído, hace cuántos años que está desposeído.
Porque esta es una manifestación que cuando hacemos cesión de derechos posesorios es muy frecuente hacerle decir al vendedor, él posee por la forma pública, pacífica e interrumpida hace más de 20 años. Bueno, acá que nos diga al revés, ¿desde hace cuánto que está desposeído? ¿Por qué? Porque un poseedor que tenga 20 años en la propiedad de posesión puede oponer la excepción de usucapión larga cuando uno lo reivindica. Si, imaginemos la situación. El comprador intenta la acción reivindicatoria por cesión explícita o implícita del plenario que les contaba. Resulta que el ocupante opone la excepción de usucapión, demostrando que tuvo 20 años, con lo cual no prospera la acción reivindicatoria, porque de hecho se le extinguió el dominio a la otra persona. Entonces, de ahí viene la cuestión que sea muy importante para reasegurar la buena fe de los contratantes, que diga hace cuántos años. Fueron 8, no es lo mismo que si fueron 18, porque ya estamos mucho más cerca de los 20. Claro, ahí yo te pregunto, Nicolás, me entró una pregunta, una duda, de hacerle manifestar de cuánto está desposeído o de cuándo no ejerce una posesión efectiva sobre el inmueble. Bueno, según las circunstancias del caso, porque puede ser que en un caso esa sea toda la información que él pueda dar, la que vos me estabas contando, porque a lo mejor es un terreno que no visita hace muchísimo tiempo, o muy alejado de su vida cotidiana, pero a lo mejor Claro. sí tiene un dato certero, pero es más probable que se dé el dato en la circunstancia que vos decís, en la práctica, que la persona lo sepa con seguridad. Claro, no sepa con seguridad desde cuándo no ejerce una posesión, porque viste que hablar de que está desposeído, ahí sí porque si él le pone que está desposeído, vos decís que agregar a la escritura de cuándo él está desposeído. Claro, porque mira, le pasa es una palabra que, que es la correcta en rigor de verdad, por el hecho de que cuando otra persona lo excluye, no pueden coexistir dos posesiones sobre un mismo inmueble, del mismo tenor, ¿no? Entonces, si un usurpador está poseyendo con ánimo de dueño, con corpus y animus, en realidad está desposeído el vendedor. Y entonces le entra a jugar dos cuestiones. Tiene un año para ejercer la acción de despojo, la acción posesoria o el interdicto. Y después tiene hasta 20 años, digamos, de que esa persona posea para intentar la acción reivindicatoria. En rigor de verdad, la acción reivindicatoria es imprescriptible, salvo que la otra persona haya estado en 20 años en posesión de la cosa. De ahí que, en rigor de verdad, está desposeído. Lo que no está es destitularizado, ¿entendés? No perdió el derecho real. Perdió la posesión, que es el contenido natural del derecho real, pero bueno, justamente hay dos cauces, ¿no?, que corren paralelos. En la dimensión normativa están los derechos reales, está el derecho de dominio. Y en la dimensión sociológica, seguimos conceptos de trialismo que me gusta mucho, está la parte fáctica, ¿no? O sea, uno puede ir con la posesión por un lado y el derecho real por el otro. A veces están juntos, que sería cuando todos los planetas se alinean, ¿no?, que está todo correcto. Pero en otras circunstancias, el derecho tiene mecanismos compensatorios para hacer que siempre se tienda a que el derecho y el hecho coincidan. Por ejemplo, el poseedor que tuvo 20 años la cosa va a poder adquirir por usucapión el dominio, haciendo concordar la dimensión normativa del derecho real con la dimensión fáctica. Y al revés, el titular desposeído tiene a su mano la acción reivindicatoria para poder recuperar en los hechos la cosa y hacer de vuelta coincidir el derecho real con la posesión. Pero bueno, en ese interín hay para todos los gustos, ¿no? Todo lo que puede pasar en el medio, digamos. Hay una pregunta cuando Dale. el inmueble es usurpado parcialmente y se puede tener posesión sobre el saldo del inmueble. Muy buena pregunta, porque incluso antes del código ya se podía inferir una teoría general sobre los derechos reales sobre partes materiales, incluso y extenderlo a la posesión sobre partes materiales, cosa que hoy está prevista expresamente en el Código Civil y Comercial, afortunadamente. Así que sí, por la parte de posesión parcial que está efectiva del vendedor, eso se hace sin ningún problema y se adquiere el dominio sobre esa parte. Ahora, sobre la parte que está ocupada parcialmente por un contradictor, esa parte se puede reivindicar, ¿sí? A ver, Claro. Jurídicamente hay una desposesión también, pero una desposesión parcial, no una desposesión total, ¿sí? Por parte del tercero, porque es una exclusión absoluta, ¿sí? Ahí, si fuera un remedio posesorio, procedería a la acción de despojo, aunque me hubieran sacado la mitad física del inmueble. No es la deturbación. La deturbación es cuando hay actos posesorios, pero que no llevan a la exclusión absoluta. Exclusión absoluta total o parcial del inmueble. Entonces acá valen las mismas consideraciones que hicimos antes. Se conviene dejar constancia en la escritura
que pues sobre una franja aproximada de tantos metros está invadido, sí, o lo que fuere, capaz por el vecino, capaz por otra persona, y se puede hacer perfectamente, sí. Bien. Y otra preguntita que vimos ahí, el tema de nombrar aquellas transferencias. ¿Cesiones de derechos posesorios o compraventa? Siempre va a proceder compraventa cuando el que transfiere, digamos, el tradens, o el transferente o el enajenante, tiene titulación, o sea, tiene derecho real. Cesión de derechos posesorios procede cuando no hay titulación, es decir, cuando el transmitente no tiene derecho real. ¿Sí? Exactamente. Ejemplo, claro, ejemplo, yo estoy poseyendo un inmueble y del lindero poseo un excedente fiscal, supónganse, o una demasía, ¿no? En general, bueno, sobre la parte que no tengo título voy a ceder los derechos posesorios. Eso en el campo de geodesia del terreno o parcelas. En el campo de propiedad horizontal ocurre muy seguido cuando yo estoy ocupando bienes comunes también, o edifiqué sobre partes comunes, o incluso cambié el tipo de superficie, ¿sí? De descubierto transformé en semicubierto, de semicubierto transformé en cubierto completamente. Porque yo eso recién voy a poder adquirirlo como derecho real cuando se modifique el reglamento por unanimidad o cuando pasen 20 años y yo intente la usucapión contra el consorcio. Bueno, no exactamente contra el consorcio, sino contra el conjunto completo de los consorcistas. ¿Sí? Porque las partes comunes son de cada uno de los consorcistas individuales, ¿no? Un condominio. Exactamente. Entonces, la palabra compraventa y boleto de compraventa dejamos reservado para los propietarios, ¿sí? Eso es importante aclarar Exactamente. siempre, ¿sí? Sí, y incluso yendo un poco más fino, la expresión de boleto de compraventa también la puede llegar a ser un no propietario por el hecho de que se admite la compraventa de cosa ajena en el campo de boleto de Claro, compraventa. Entonces también podría ser que él se obliga a adquirirla para después transmitirla al adquirente, ¿no? Sí. al adquirente, exactamente, exactamente. Bueno, ahí podemos continuar entonces con la tradición. Bueno, cómo no. Bueno, a ver, siempre hablamos de entrega material de la cosa, ¿no? Entrega y recepción voluntaria y material de la cosa. Y hay excepciones a la entrega material. Y bueno, habíamos hablado de artículos pares, ahora vamos a hablar de un impar, ¿no? El 1923 habla de las excepciones a la entrega de la cosa y nacen por una cuestión de economía, ¿sí? Estas soluciones que están desde el derecho romano, por eso tienen nombres latinos. Empecemos con la traditio brevi manu. Este instituto hace que la tradición no requiera actos materiales. ¿Y cuándo tiene lugar? Mejora la relación de poder o la relación real. El tenedor, cuando son dos personas, pasa a ser poseedor. Y tenemos dos casos en este supuesto. ¿Involucra a dos partes o involucra a tres partes? Cuando involucra a dos partes, la traditio brevi manu es el ejemplo de que el inquilino compra el inmueble. Si es el caso, o el comodatario o el inquilino adquiere el inmueble. Entonces, lo que era antes una relación de poder de tenencia deviene posesión. ¿Sí? Y acá no hace falta. ¿Por qué? ¿Qué significa que es una cuestión de economía? No hace falta que el inquilino le devuelva la cosa al locador, vendedor, y que el vendedor se la vuelva a entregar al comprador, que es identidad de partes. Para obviar este doble entrega, la ley permite directamente hacer uso de la traditio brevi manu y que directamente, solo con título, se adquiere el derecho real, sin actos materiales. Es un supuesto que también se llama interversión bilateral del título, porque la interversión unilateral se da cuando un tenedor, por ejemplo, lo excluye de su relación real con actos materiales que provoquen ese efecto. Por ejemplo, un caso de un inquilino que deviene poseedor eh, por traditio brevi manu es porque se lo venden el inmueble, se lo permutan por otro. Pero un inquilino que deviene poseedor ilegítimo, de mala fe, por interversión unilateral de títulos, se da, por ejemplo, de que, no sé, en el contrato de locación no se permiten hacer mejoras y el inquilino las hace. El inquilino incumple con todas las normas, desconoce el contrato de locación, hace mejoras no permitidas, eh, cambia el destino de la cosa, deja de reconocer la posesión en cabeza del locador porque le deja de pagar también el alquiler. Entonces, todos esos elementos, si el locador no acciona, hacen que se termine desposeyendo. En ese caso, hay una posesión por abuso de confianza, llamamos una posesión ilegítima de mala fe,
viciosa. Así que tiene todas las características negativas, por así decirlo. Pero bueno, en este caso que estamos hablando de que están los dos de acuerdo, se celebra un contrato, por ejemplo, de compraventa, el inquilino adquiere. Entonces, de esa manera, él magnifica o jerarquiza su relación real, porque era tenencia, pasa a ser posesión. De esto se deja constancia en la escritura, y hay que documentar también la escritura a título de qué poseía antes, ¿sí? Si era un contrato de comodato, se agrega la escritura, se hace relación, se agrega una copia autenticada del contrato, y pasa a estar de esa manera la traditio brevi manu realizada. Podemos poner que esta compraventa se realiza en los términos del artículo 1923, por traditio brevi manu, por encontrarse el comprador ya en tenencia de la cosa con anterioridad a la compraventa. Y digamos que en este caso, algo más les iba a decir de la relación real. Bueno, el contrato se extingue por confusión. Eso les quería decir. Hablando del plano de los derechos personales, el contrato de comodato, el contrato de locación, al identificarse los compradores con los inquilinos, se extingue por confusión. Porque uno no se puede alquilar un inmueble a sí mismo. Bien. La otra variante de la traditio brevi manu es cuando hay tres partes. Es decir, que el tenedor, el inquilino, que poseía a nombre del vendedor, ahora principia a poseer a nombre del comprador. Por ejemplo, hay una venta, el ejemplo es la venta del inmueble alquilado, pero no se le vende al inquilino, se le vende a un tercero. Entonces, esta triangulación hace que, invocando la traditio brevi manu y con el contrato de locación exhibido, se permita la transferencia del derecho real sin el ejercicio de un acto material, porque simplemente la ley en el artículo 1923 nos permite entonces que ocurra de esta manera, ¿sí? la tradición. Bueno, en este caso tenemos que está previsto en el artículo 1189, inciso B, porque nos dice que la locación continúa con la venta del inmueble alquilado, ¿sí? Entonces esto es importante desde el punto de vista de la locación, ya que ahora hace poquito se modificó la ley, pero este aspecto no ha cambiado. Pues me han consultado mucho sobre si se puede poner la cláusula de que la locación termina cuando el inmueble se vende. Bueno, esto se puede pactar siempre y cuando el plazo de la locación haya trascendido o superado el plazo mínimo legal. Es decir, si el plazo mínimo es de 3 años, no podemos poner una cláusula que antes de los 3 años, si se vende, se va el inquilino. Pero sí se ha superado los 3 años, porque ahí ya el orden público locativo ya está respetado. No hay ningún problema. Salvo que rescinda, ¿no es cierto? De forma voluntaria. Claro, exactamente, salvo que rescinda. O que el inquilino, con posterioridad a haber entrado en la tenencia de la cosa, renuncia al plazo mínimo legal, que ahí también puede. Pero tiene que ser luego de estar en tenencia de la cosa. Por ejemplo, en la prórroga de un contrato o unos días después de haber celebrado el contrato original. Pero lo importante de esta norma es que no se lo puede coaccionar a que el momento mismo de la firma renuncie al plazo mínimo legal. Tengo una pregunta, Nicolás, pensando porque puede pasar, ¿no? Hoy tenemos la reforma de la ley de locaciones, donde se pueden determinar plazos inferiores a los 3 años como consecuencia de a ver si no me acuerdo mal cuál es la palabra utilizada en la ley, no quiero utilizar una palabra que no es, una finalidad determinada, dice la ley, ¿sí? Exactamente. En el artículo 1199. Último párrafo. Digamos, una finalidad determinada. ¿Puede ser, por ejemplo, la venta del inmueble? ¿Puede determinarse un plazo menor como consecuencia de la venta del inmueble? Mira, es una pregunta muy interesante. En lo personal, yo te voy a dar la opinión negativa. O sea, yo creo que no puede hacerse de esa manera porque el interés estaría dado por el locador. Y acá el interés o la causa final tiene que venir de la mano del inquilino. Por ejemplo, alquilar un departamento mientras dure la convalecencia de un familiar en un hospital, ¿sí? O mientras duren los estudios en tal lugar, como pasa mucho en la ciudad de la costa, ¿sí? Durante el invierno. Así que creo que en ese caso no procedería. No procedería, perfecto. Eso no. quería. Estos artículos, el 1923 que les comenté, esto estamos hablando del campo de la posesión, pero también está reproducido en el artículo 1892 que habla de título y modo suficiente. Con las mismas palabras, solo que uno se aplica al ámbito de la tradición traslativa de la propiedad y otro se aplica al ámbito de la tradición traslativa de la posesión. Con lo cual está reproducido porque uno se aplicaría, por ejemplo,
sin lugar a dudas, a los boletos de compra-venta, y otro, por ejemplo, a las escrituras, cuando hay, o sea, estamos hablando de 1923 para tradición traslativa de la posesión, 1892 para tradición traslativa de dominio. De dominio, muy bien. Después les quería comentar algunas cositas más sobre el tradito Eurei Manu tripartito, ¿no? Imagínense que por cuestiones de, digamos, de economía no hace falta la doble entrega ahí, la triple entrega. Bueno, ¿cuándo se perfecciona la tradición? Desde la escritura. Es decir, no hace falta la notificación para que quede perfeccionada la tradición. Lo van a tener que notificar al inquilino para que sepa nombre de quién principia a poseer, pero no integra el modo suficiente, la notificación. ¿Y quién notifica? Bueno, pueden ser las partes o el escribano si las partes lo habilitaron, si lo autorizaron expresamente en la escritura. Conviene que sea el vendedor. Yo en mi redacción de mis escrituras siempre pongo que el vendedor toma a su cargo la notificación al inquilino, porque él era parte del contrato de locación y la notificación va a tener un domicilio constituido y la notificación va a provenir de una persona conocida por el inquilino. Es decir, que no va a tener que demostrar mucho más que eso, porque ya estaban relacionados con anterioridad. Y de hecho es probable que tengan ahora que lo permite la ley expresamente, tener constituido un domicilio electrónico, ¿sí? Y la notificación se va a tener que cursar desde una casilla específica del locador, y eso lo va a poder hacer solamente el locador, ¿no? Así que bueno. Exactamente. Pero ya es más fácil el tema de la notificación, ¿no? Y Exactamente. Podemos inclusive dejar constancia de eso más rápido, una notificación vía correo electrónico o domicilio electrónico, porque el domicilio electrónico también puede ser un número de teléfono, ¿no? De WhatsApp. Sí, exactamente. Entonces, poder nosotros tener conocimiento de que se produjo la notificación, ¿no? Al momento de la escritura, para que no quede eso, queda en cabeza del propietario, pero, bueno, puede provocarse que eso se alargue en el tiempo, ¿no? Es verdad, sí, más lo vamos a ver mucho en los nuevos contratos, ahora que la ley lo prevé expresamente, todo el tema de las plataformas electrónicas para notificaciones, muy, muy interesante. En los contratos de locación, fideicomiso, reglamentos de propiedad horizontal. Exactamente. Ahí por ahí preguntaban, Nicolás, pero me parece que la tradito Eurei Manu en la donación con reserva usufructo, pero ahí estamos hablando de constituto, que es el siguiente puntito, ¿no? Claro, porque la tradito Eurei Manu, en realidad, claro, sí, vamos a pasar directamente a constituto posesorio, si te parece bien. Muy bien. Bueno, este es el caso contrario, por así decirlo, opuesto, porque degrada la relación real. O sea, la disminuye de intensidad. Antes era poseedor y ahora, por ejemplo, puede ser inquilino. Antes era poseedor a título de dueño, ahora es poseedor a título de usufructuario. Bueno, el poseedor transmite la posesión, pero conserva la tenencia. Y, por ejemplo, cuando el vendedor queda como inquilino, cuando el donante reserva el usufructo, que estaban recién preguntando, el tema es que la jurisprudencia desde hace muchas décadas requiere un segundo acto jurídico para que esto pueda tener lugar. No basta decir que queda como inquilino, sino que tiene que instrumentarse, tiene que celebrarse un segundo contrato, por ejemplo, de locación o de comodato. La jurisprudencia exigió este extremo porque si no consideraba que la transmisión quedaría oculta, ¿sí? Este fue el primer argumento, pero modernamente se inscribe en los registros de propiedad, así que oculta en rigor de verdad no quedaría. Antes el comodato no servía para quedarse en tenencia de la cosa porque era un contrato real, y para que naciera hacía falta la entrega de la cosa, justamente, que es lo que se pretendía omitir, con lo cual muchos autores anteriormente tachaban como improcedente el comodato. Ahora que se eliminó la categoría de los contratos reales, el comodato puede servir perfectamente para instrumentar un constituto posesorio. La jurisprudencia que habla de separación del acto tiene que estar separado jurídicamente, no físicamente. Es decir, no hace falta hacer un contrato en instrumento privado, si hicimos la escritura pública, se puede hacer por separado de instrumento en otra calidad instrumental, pero puede estar en el misma coescritura de compraventa en un capítulo aparte, ¿sí? Eso es lo que les quiero decir, es que no hace falta separación física, sino separación jurídica o conceptual. Y lo que no se puede, a mi entender, hacer es decir que se queda en la tenencia de la cosa en virtud del constituto posesorio a secas. Y esto es una gran controversia, ¿no?, que hubo en la doctrina. Si el constituto posesorio se puede recurrir o apelar a secas, ¿no?, para quedarse en la tenencia, sin indicar otro contrato. Y en realidad no, porque es un modo y como les decía, es abstracto, no tiene causalidad. Entonces,
no tiene causa fuente, quiero decir. Entonces tendría que tener un segundo contrato separado, en rigor de verdad, como dato o locación, suponete, o incluso un contrato innominado. Acá ya estamos en el límite de lo distinguible, porque si las partes dijeron me quedo como tenedor a causa de un constituto posesorio, habría que ver si la intención verdadera de las partes no fue a celebrar un contrato innominado, que lo bautizaron constituto posesorio impropiamente, porque en realidad el constituto posesorio no es el contrato innominado, sino que es el modo. Que podríamos decir que es un contrato, pero no es un contrato causal, ¿no? Que yo te permito mi inmueble gratuitamente. Así que bueno, en última instancia lo podríamos llegar a salvar interpretativamente, porque no importa el nombre que le den las partes al contrato, sino el contenido, ¿no? Pero si nosotros que tenemos la obligación de documentar los contratos propiamente, científicamente, bueno, es conveniente reservar un espacio en la escritura para documentar un contrato de locación, un contrato de comodato, que puede ser el comodato no tiene plazo mínimo legal. Si el vendedor se quiere quedar un tiempo en la cosa, es conveniente instrumentarlo hasta en la escritura pública, que se celebre un comodato por 7 días a cargo a favor del vendedor, quien entrega la cosa a través del constituto posesorio. Y así adquiere sin posesión y el dominio está adquirido. Eso es lo importante de destacar. Así es, sí, sucede mucho, ¿no? En el tema de Sí. que se produce la venta y para el tema de la mudanza o la entrega del otro inmueble, sí, que tiene para la compra, tiene un periodo de plazo y queda en tenencia de la cosa el anterior propietario, ¿no? Entonces, en ese caso, sería un capítulo segundo al acto de compraventa, sería un comodato, un capítulo segundo, sí, por el tema del plazo, ¿no? Un comodato gratuito por los días que sea necesario para ese traslado, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. Bien. Bueno, acá hay una pregunta, dice, A ver. ¿dónde se autorizó varias firmas? Dice, se autorizaron firmas respecto a un inmueble donde solo son 4 herederos, pero uno solo de los herederos firmó la escritura y el resto de los herederos no están en conocimiento de la venta y está vendiendo parte indivisa, en ese caso. Bueno, acá Me esto tiene imagino. relación con muchos aspectos. Principalmente la observación que yo haría en este caso sería el problema de la comunidad hereditaria y la partición. Porque en rigor de verdad, al haber una comunidad hereditaria, ningún heredero puede ejercer actos posesorios sobre la cosa, ni sobre la totalidad de la cosa, ni sobre una parte indivisa, porque no sabemos si le va a tocar a él en partición. Con lo cual, en este caso, la venta de parte indivisa en una comunidad hereditaria sin unanimidad y sin partición previa es un título observable. Claro, sin adjudicación, digamos, exactamente. Si no hay Exactamente. esa partición y adjudicación, no hay parte indivisa, obviamente. Exactamente. Así es, así es. Habíamos hablado del constituto, dijimos el tema del acto separado, que tenía que documentarse con una separación, digamos, conceptual o jurídica. Eh, la, Me han consultado mucho al respecto si hace falta, en estos casos, en realidad ahora volviendo al tema del inmueble usurpado, si hace falta hacerse firmar una minuta insistida sobre el tema de la configuración del documento notarial. Y en rigor de verdad, si está bien documentado en el texto de la escritura, en rigor de verdad no hace falta una minuta insistida porque ya las partes saben perfectamente lo que están firmando y de esa manera implícitamente están eximiendo de la responsabilidad de escribano, ¿sí? Si lo quieren hacer igualmente como una exención expresa de responsabilidad de escribano, está bien, lo que pasa es que igualmente el escribano nunca tuvo a su cargo la entrega de la cosa. Eso es un deber, una obligación inherente al vendedor. Así es. Así Por que, ahí viste que de buena técnica también en la misma redacción de la escritura, para no tener la minuta insistida, de que conoce, ¿no es cierto?, el comprador la circunstancia tanto de los antecedentes de dominio como el estado de posesión del inmueble, ¿no? Con eso estaría exactamente. salvado eso, ¿no? Sí, yo entiendo que sí. Sí, no haría falta ni siquiera una cosa separada tampoco. ¿Qué hacemos cuando realmente el inmueble está usurpado, ¿no? Claro, sí, ¿Qué nos aconseja poner en la escritura? en este contexto es una situación que suele haber, que tenemos ese riesgo, ¿no? Eh, sí, muchas veces me tocó intervenir en casos donde se estaba a punto de concretar la operación, solo con una reserva y el inmueble, y bueno, Ujú. por suerte pudieron sacarlos rápido, digamos, desalojarlos rápido a los intrusos, y siguió adelante con la operación, pero era muy importante el tema de lograr que el comprador tenga la posesión justamente para evitar intrusiones.
a veces se prefiere firmar el boleto rápidamente con una entrega de la posesión en base a una pequeña porción del precio, para que el vendedor, si el inmueble lo tenía desocupado, no corra con ese riesgo. Yo estoy viendo mucho en la práctica esta dinámica actualmente. Sí, y también ahora hay una situación de los inmuebles que están usurpados, que se vende para los efectos de la regularización de esos inmuebles, ¿no? Se entiende que si está usurpado, por ejemplo, asentamientos de personas, y eso se traslada al inmueble, por ejemplo, a una institución o al Estado, a los efectos de que el Estado haga un relevamiento de estos inmuebles y comienza a transmitir la propiedad, ¿no? Sí, El sí. dominio a favor de estas personas que están usurpando. Exactamente. Sí, eso a través de la expropiación puede ser que termine en lugar del patrimonio estatal, que termine el patrimonio de los particulares. Esto lo analizó hace mucho tiempo ya la doctrina administrativista, también constitucionalista, incluso los de derechos reales. Pues es como un tema compartido entre muchas disciplinas jurídicas, ¿no? La expropiación es un tema interesantísimo. Eh, Sí, y a veces pasa también que para regularizar el titular va a negociar con el usurpador y termina exactamente. vendiéndole la casa por un valor. Sí, eso también lo vi en la práctica. Increíble, ¿no? Pero sí. Sí, sí, sí. Y ahí ya están llegando las preguntas. El tema de los fideicomisos. He escuchado una posibilidad, o no sé si fue algo más de noticia periodística, el tema de constituir a través de un fideicomiso, ¿no? El propietario transmite a un fiduciario a los efectos de que los beneficiarios fideicomisarios sean los usurpadores, ¿no? A los efectos de ir firmándole, digamos, realmente no sé si esto tiene algún sustento jurídico, digamos, o un proyecto a nivel nacional, pero fueron una de las últimas noticias por lo menos en la faz periodística se escuchó una No lo posibilidad. había escuchado, pero me parece una variante interesante por el hecho de que saldría del patrimonio del vendedor. Saldría del Claro, patrimonio de la persona usurpada para que no le siga generando responsabilidad tributaria. Y después se va a ir escriturando exactamente. a medida que se pueda o se pueden ir cumpliendo con los aspectos planimétricos. Sí, es una variante interesante también. Es una posibilidad, Sí. sí. Ahí decía hay una pregunta. Cuando se pacta un comodato, ¿la entrega de la posesión debe hacerse constituto posesorio? Bueno, si el comodato es simultáneo con la escritura y la pretendida tradición, sí, es con constituto posesorio, porque en rigor de verdad no se le va a entregar al comprador quien le va a devolver la cosa. No va a haber una doble entrega. Y si no hay entrega de la cosa, el instituto correcto es constituto posesorio, pues es una excepción a Constituto. la entrega material de la cosa para que haya tradición. Pero si Exacto. uno le hizo la venta y recién a los 2 días me entregan el inmueble comodato, cosa que prácticamente no creo que se dé muy frecuentemente, ahí sí habría por separado una venta con título y modo correcta, normal, con un comodato posterior. Bien, otra pregunta dice, ¿y si no se dice nada en la escritura sobre terceras personas que se encuentra poseyendo y en la escritura pública el vendedor no manifiesta nada? Dice, no, claro, no hay constancia de esa situación cuando existe, sí, una posesión, ¿no? No, el problema de ahí es que la escritura igualmente va a ser válida. El problema es que el comprador va a poder reclamar al vendedor por el hecho de que no le hizo entrega de la cosa. Entonces, al no decir nada en la escritura, le dejamos abierta la puerta a un posible reclamo del comprador hacia el vendedor. Y para como una función de justicia preventiva en la intervención notarial, tenemos que cerrar esa posibilidad si el precio que se pactó en las tratativas precontractuales y en la causa final del contrato, el precio era menor justamente porque el inmueble estuviera ocupado. Entonces, eso tiene que tener reflejo escriturario, porque si no, también hasta daría lugar al pacto comisorio, ¿sí? O lo que se llama ahora resolución por incumplimiento, más correctamente en la terminología del Código Civil y Comercial. Entonces, nosotros esa alternativa la tenemos que aventar documentando las cosas con corrección. ¿Sí? Bien. Tengo una pregunta. Cuando tenemos, por ejemplo, vos habías hablado del tema de me olvidé de la posesión, porque viste que puede ser también que sea un error involuntario, ¿no? Del notario, que se haya olvidado de la cláusula de la entrega de la posesión. ¿Lo podemos salvar esto con un acta, perdón, un acta no, con una escritura complementaria para que se configure la transmisión del derecho real? En rigor, de verdad, si nos olvidamos de poner la cláusula relativa a la entrega de la posesión, nos teníamos que olvidar generalmente a ver,
muchas veces están cláusulas separadas en la redacción. Una que dice el vendedor que lo entregó y otra que el comprador lo recibió. Si nos olvidamos una de las dos, en rigor de verdad, como están firmando todas las partes de las escrituras, quedaría tácitamente ratificado una y otra y se complementaría, suponete. Pero suponiendo que nos olvidamos las dos o que generalmente lo instrumentamos en una sola cláusula y nos olvidamos de esa cláusula, no hace falta agregar nada. El título de por sí es perfecto. Y el derecho real se va a perfeccionar cuando se va a adquirir justamente cuando haya tradición. Pero la tradición no tiene que ser documentada literariamente, es un hecho, con lo cual está recién con ese acontecimiento fáctico se va a adquirir el derecho real. No importa que las partes no hayan dicho nada en el título, es decir, no hace falta complementarlo. Si uno quisiera complementarlo, porque si uno no lo dice, se activan las normas supletorias del código, con lo cual la obligación de entregar es en el momento de la transferencia, la obligación de entrega. Y si no, si uno quisiera complementarlo, porque en rigor de verdad si va a ser dentro de 2 años, suponete, bueno, hacemos una escritura complementaria, pero con comparecencia de las dos partes. Eso es muy interesante dejar aclarado, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, que se puede olvidar el profesional, ¿no es cierto?, de la cláusula y genera toda una situación que, como vos decís, se va a generar sin necesidad de algo por escrito, ¿no? La entrega, la posesión y la aceptación. Exactamente, exactamente. Yo en la primera clase de Derechos Reales a los alumnos siempre les digo, es muy, pero muy, muy difícil adquirir un derecho real. Puede fallar la legitimación, la autoría, la tradición, que no haya posesión vacua, el poder insuficiente. Puede haber defectos no perceptibles en un estudio de títulos, por ejemplo, falta de autoría, otra adquisición o non domino, que parece que salió todo perfecto el estudio de títulos, me entregaron la cosa, hubo tradición perfecta y resulta que me llega una demanda reivindicatoria donde tengo que, si no tuve 10 años de posesión para justo título y buena fe, pierdo el inmueble. Así que es un poco en chiste y un poco en verdad, pero bueno, ya les digo, todo esto es verdad que es difícil. Sí, sí, tal cual. Acá hay una pregunta y dice, cesiones de derechos posesorios sobre partes indivisas. Cesión de derecho posesorio, pero Sí. sobre una parte indivisa. Muy buena pregunta. Miren, los derechos posesorios, la posesión no se mide en partes indivisas porque no es un derecho. Entonces lo que podemos hablar es de coposesión. Y en base al número de titulares hay una coposesión de 3 personas, de 2 personas, de 4, de 5. La coposesión, al transcurso de los 20 años, va a derivar en la adquisición de condominio por usucapión. Pero el condominio siempre va a ser por partes iguales, porque la idea de parte indivisa es incompatible con la posesión pura, por así decirlo. Hay coposesión y el poseedor se extiende a toda la cosa, ¿sí? Puede ser, sino que haya posesiones parciales, ¿no?, de un inmueble. Ese es otro tema, con planos de posesión parciales. Y eso no va a llevar al condominio, va a llevar a la adquisición de un derecho de dominio sobre una superficie inferior al mínimo, que generalmente, según la jurisdicción, no tiene capacidad edificatoria. Pero no podemos plantear una proporción distinta a las partes iguales cuando hay una coposesión sin título. Hay una preguntita sobre la extinción del comodato en el caso de que hagamos como un acto segundo, un comodato, ¿no? ¿Tendríamos que extinguir después el comodato para evitar alguna observación de la escritura? No, ¿O porque el el cumplimiento del adquirente, plazo nomás produce la extinción? está bueno la pregunta también. No hace falta documentarlo expresamente, la extinción del comodato se puede hacer, pero ya no integra el título ni la adquisición de derecho real. El título en sí es la compraventa y la tradición como modo está modalizada en el constituto posesorio, pero no hay que complementarla con posterioridad. Ya directamente el título está perfecto y está adquirido el derecho real. Con prescindencia de lo que pase después, luego con el comodato, si termina en un desalojo, si termina en una rescisión, si termina... No hay ningún problema, eso no hace falta complementarlo en absoluto. Y si lo hiciera, tendría que ser por escritura, ¿no es cierto, Nicolás? Porque el sustento, el inicio fue por escritura, ¿o no? Perdón, ¿cómo, Juan? Si lo quisieran extinguir, digamos, como para que quede cerrado, ¿no? Lo tendrían que hacer por escritura, si el comodato lo celebraron por esa forma. Mira, si el comodato es con un plazo determinado, se va a extinguir por el transcurso del plazo y no hace falta una escritura complementaria. Y en Bien. realidad, para extinguir también el comodato, entiendo que no, que tampoco hace falta escritura cuando lo solicita el comodatario, el comodante, ¿sí? Por necesidad. Pero acá igual siempre va a ir de la mano de un plazo. De acá hay otra preguntita, el epígrafe dice, para este tipo de escrituras con el vendedor desposeído, ¿sería una venta o una cesión de derechos? Ya que no hay modo suficiente.
la pregunta es linda, es interesante porque da lugar a explicar lo que es contrato y derecho real. O sea, el contrato es de compraventa porque la intención de las partes y el objeto del negocio es intercambiar una cosa por un precio, ¿sí? Entonces, es compraventa aunque no haya tradición. Y de hecho hay compraventa aunque con tradición aplazada. Puede ser que la tradición sea de acá a 1 año, a 2 años, a 4 años, y va a seguir siendo compraventa. Ahora, dentro de la compraventa, como una cláusula accesoria, está la cesión implícita o explícita de la acción reivindicatoria. En ese respecto, en el aspecto de la acción real, ahí sí hay una cesión accesoria, que en realidad, aunque no se diga nada, la jurisprudencia, ya les digo, tiene dicho que va de suyo dentro de lo que es una compraventa. ¿Eh? Así que no, sigue siendo compraventa el título causal. Sigue siendo compraventa y no. Sí, y lo que pasa es que yo creo Porque que tiene derecho real el vendedor. claro, es como que uno, te digo, me pasa a mí cuando hablamos de poseído, ¿no? Como que notamos como que uno tiende a que ahí no tiene derecho real porque dice estar de poseído, ¿no? Y como vos decís, tiene derecho real igual el promitente, ¿no? Exacto, tiene derecho real porque pertenece a como dimensiones distintas, una dimensión del derecho y otra dimensión fáctica. Entonces, dentro de la dimensión del derecho o normativa, tiene el derecho real y solo que está sin el contenido habitual, ¿no? Por eso lo puede reivindicar. Sí, pero está Exactamente. bien. Les quería agradecer mucho la convocatoria, el tema que fue, espero que haya sido de provecho para todos, que sea de aplicación práctica también. Y bueno, como siempre, un placer, ¿sí?, estar a disposición del Consejo Federal. Muchas gracias, Nicolás, y hasta pronto. Saludos a toda la gente. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Hasta luego.